estaba estudiando, evidentemente estamos en España, la titulitis, no, es que tienes que hacer algo que tenga un título, que... Entonces, bueno, pues una persona que es de Leganés, con padres humildes, nadie se imagina que va a poder trabajar yo quiero trabajar para películas de Hollywood. Bueno, pues era un poco, venga hijo, vale, sí, pero tú estudia, venga. Y bueno, pues entonces, mientras que estaba estudiando, pues es cierto que en algunos veranos trabajé con algunas empresas. Por ejemplo, cuando nos conocimos en Colin fue en el verano. O sea, es que fue entre terminar el instituto y iba a empezar la universidad. Gracias a Dios no hice la universidad, sino que me puse a trabajar desde entonces. Y bueno, pues fui trabajando en distintas empresas. Lo que pasa que, bueno, luego al final pues te vas decidiendo, ¿no? Pues si eres de Madrid, pues la última empresa en la que estuve no era de DDT, pero ya me fui a Madrid y ya empecé a trabajar solo. Pero la intención era hacer las películas, hacer cosas como las películas que a mí me gustaban. Entonces a mí lo que más me gustaba, yo no era muy de terror, pero a mí lo que me gustaba eran las películas de fantasía. Y entonces lo que intenté hacer desde pequeño era pues, crear esos personajes. O sea, que es que no hubo... O sea, es que fue innato. Que parece ser que mi madre me decía que me compraba plastilina cuando era pequeño y con la plastilina por allí. O sea, no quise ser en ningún momento otra cosa. Fue simplemente esto. Y luego, bueno, sí, una vez que me fui solo, pues sí, después de esto estuve trabajando en algunas pelis del extranjero y me he movido un poquito, pero siempre me gusta estar sobre todo en Madrid y poder hacer lo que me gusta en Madrid. Es decir, que también me he visto un poco retenido en Madrid, pero bueno, yo contento. Pero te han propuesto, ¿no? A mí me has contado alguna vez que, claro, que has yo he hecho tenido muchas posibilidades de fuera. Sí, o sea, a ver, yo qué sé, pues las dos películas que más ilusión me han hecho ha sido trabajar en El Hombre Lobo de Benicio del Toro, que estaba Barry Baker de supervisor, y luego trabajé en Men in Black 3 diseñando para él. Entonces para mí eso es un poco como el techo. Pero bueno, yo pues por casos de que yo tuve a mi hijo en Madrid y yo ya pues por familia he decidido quedarme aquí. Ofrecen, la verdad es que creo que, pues, que Pepe es un buen ejemplo, ¿no? Que es cierto que artísticamente los españoles creo que podemos trabajar perfectamente en proyectos internacionales y que solo es un poco decidirse. Es decir, que artísticamente creo que podemos perfectamente. Hay muchos casos de muchas personas que han estado trabajando ahora ya en Londres, en Italia, pues yo que sé, en Alemania, en Dinamarca. Y bueno, Estados Unidos pues quizá es la meca evidentemente donde se hacen más pelis y donde la gente quiere trabajar. Pero que vamos, que sí me gustaría decir que es posible, que más que nada es conocimientos artísticos. O sea, que en eso no tenemos ningún problema. Es decir, yo por ejemplo estuve... Creo que es remarcable. Yo estuve de segundo supervisor en Exodus, aquí cuando estuvieron rodando en Almería y en las islas, y lo gracioso fue que todo el equipo de vestuarios, venían vestuarios de fuera, pero todo el equipo de vestuarios era español, venían cosas de fuera, pero el equipo de prótesis era español, y en ningún momento nota la diferencia. Es decir, tú coges, haces tu trabajo, lo haces perfectamente y el rodaje se ha cumplido y ya está. Es decir, que creo que técnicamente podemos trabajar. Si hay que dar un golpetón así, una colleja es más a directores y productores, que creo que no confían tanto en las capacidades artísticas de España. Y por otra parte, lo que está muy claro también es, me voy a meter en otro sitio, estábamos hablando de una cosa, pero bueno, me voy a meter en otra. Y luego, por otra parte, lo que está muy claro es que lo que sí que es cierto, que en España es un poco más complicado, es entender los efectos como se entienden fuera. Es decir, antes de hacer un parque jurásico tienes que haber hecho un Aliens, y antes de haber hecho un Aliens tienes que hacer un Terminator, y antes de hacer un Terminator, es decir que hasta que lleguemos, ¿no?, a los efectos tan complicados como se pueden hacer en otros países en cuanto a películas, pues tiene que haber más películas que nos surtan de esas oportunidades. Lástima que se tenga que mover la gente, ¿no?, que se tenga que ir fuera, pero que individualmente y artísticamente creo que en cuanto a maquillaje, que es o maquillaje y animatronics, que es la parte que yo más hago, creo que ha habido artistas buenísimos en toda la historia, que hemos salido, pero hemos habido muchos artistas, muchos ejemplos de gente que sí que ha podido hacer cosas bastante interesantes. No sé. Hombre, evidentemente esto es una artesanía como cualquier otra y se aprende haciendo. Sí, sí, claro. Entonces, lo que tú dices, y es verdad, es que en el cine español dan muy pocas oportunidades para ir mejorando a base de aprendiendo, lo que tú dices, ¿no? Vale, he llegado hasta aquí, ahora quiero un proyecto que me suba un poco más y tal. Dices, joder, eso lo puede hacer Rick Baker, está Winston. Pero no, aquí no es fácil, ¿no? Supongo que es una de las razones por las que tú dijiste, pues voy a probar fuera. Sí, porque quiero
Mira, no es fácil, pero he visto que cuando aquí se hacen las películas de fantástico o de terror, los pasos que pegan son gigantes. O sea, lo que hay una progresión, como puede decir el de Aliens a Parque Jurásico, aquí te dan un Aliens y superas un Parque Jurásico. Quiero decir que con los pequeños proyectos que hay se superan mucho ese escalón. Y creo que lo que dices de las barreras mentales que tenemos, y yo creo que las he sufrido, es que yo cuando he salido fuera, y para mí Arturo siempre ha sido un referente, me he encontrado gente que yo pensaba que el nivel era muy superior fuera. Y no era tanto. Es más de medios, es más de, pues, hay un coordinador que tiene la experiencia y sabe cómo guiarte, pero en los técnicos he visto que en España hay muy buenos y que no tienen nada que desmerecer a los que me he encontrado por ahí. Incluso ahora, por ejemplo, en Inglaterra, que he estado trabajando 4 años y ahora estoy en Estados Unidos y siempre he pensado que eran los mejores, y he visto que incluso gente muy desconocida en Inglaterra son muy superiores, sobre todo en cuanto a creatividad o incluso a diseños de gente que en Estados Unidos. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho. Sí, lógicamente en el cine americano, inglés, en las películas extranjeras, lo que hay es muchos medios para contratar a mucha gente. Normalmente tienes tiempo suficiente para probar y probar y probar. Tú ahora nos puedes contar alguna de las cositas. Por ejemplo, háblanos un poco de Eva y de cómo hicisteis de los problemas de todo tipo, tanto tuyos a nivel creativo como de producción que pudieseis tener, etcétera. La película Eva ganó el Goya a los mejores efectos especiales, por si no la habéis visto, pero supongo que la conoceréis. Hay muchos efectos digitales, también hay efectos físicos. Arturo se encargó de hacer varias cosas, entre ellos el gato este que se movía con varillas, ahora nos lo cuenta un poquito, y que es una mezcla entre digital, o sea, lo digital apoya lo corpóreo y lo corpóreo ayuda a lo digital. La verdad es que Eva me parece uno de los proyectos, recordándolo ahora en el tiempo, más satisfactorios que me ha tocado hacer. Es decir, que entre que había un equipo de gente que evidentemente no hago yo todo, ¿no? Sino que había un equipo de gente que creo que funcionó bastante bien y fue bastante bonito el efecto. La cuestión está en que fue una película que empezó como algo un poco más chiquitito y de hecho tardó como 1 año y medio en el estreno porque iba quedando también lo que iban haciendo, iban consiguiendo más financiación para los efectos, y yo creo que Eva ves la película y tiene una manufactura internacional completamente, es decir, no ves ninguna diferencia entre los efectos. En lo que a nosotros nos tocaba, bueno, pues teníamos 2 cosas importantes que hacer, que era este gato, ¿no? Y luego un prototipo que sale que es como si fuese un robot y un niño. Entonces, bueno, pues utilizamos 2 técnicas un poco distintas. En el caso del gato, lo que era un muñeco de varillas. Entonces lo utilizaban para todos los planos en los que estaban en contacto con los actores, porque eso es una de las cosas que normalmente da un poquito más de problema al 3D, ¿no? Pues si tienes que pasar pues manos delante de ello, tienes que tocarlo, tienes como que siempre es mejor tener algo físico, y aparte que, claro, uno de los personajes principales que estaba en contacto con el gato era un niño. Entonces, aunque la niña actuó maravillosamente, pero es un problema decir, bueno, a lo mejor si no tiene algo físico no va a ser capaz de mantener la actuación de manera importante. La niña la verdad es que lo consiguió, pero bueno, se utilizaba principalmente para eso, cuando había contacto con los actores, y luego evidentemente pues lo utilizaban como referencia de luz para que luego los efectos digitales que tuviesen